Bienvenidos. En este video, estudiaremos un tema profundo y desafiante, las enseñanzas de Jesús sobre por qué existen las enfermedades. A lo largo de los evangelios, Jesús aborda la cuestión del sufrimiento y las aflicciones, de manera que nos invita a reflexionar sobre el propósito y significado de las enfermedades en nuestras vidas. Descubriremos cómo Jesús nos guía a comprender el dolor desde una perspectiva espiritual y divina, brindándonos consuelo, esperanza y una mayor comprensión del plan de Dios para la humanidad. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Y pasando Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?» Respondió Jesús: «Ni éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». Juan capítulo 9, versículos 1 al 3. Este pasaje de Juan capítulo 9, versículos 1 al 3, narra un evento significativo en el ministerio de Jesús, donde se aborda un tema profundo sobre el sufrimiento humano y la manifestación de la obra de Dios. En la historia, Jesús y sus discípulos encuentran a un hombre que ha sido ciego desde su nacimiento. Los discípulos, reflejando una creencia común de la época, preguntan a Jesús si la ceguera del hombre es consecuencia del pecado, ya sea de él mismo o de sus padres. Esta pregunta sugiere una comprensión del sufrimiento como un castigo directo por el pecado, una idea que era prevalente en la mentalidad religiosa del judaísmo del primer siglo. La respuesta de Jesús desafía esta perspectiva. En lugar de confirmar que la ceguera del hombre es el resultado del pecado, Jesús afirma que ni él ni sus padres pecaron. En cambio, Jesús declara que la ceguera del hombre es una oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este es un giro radical en la interpretación del sufrimiento y las aflicciones. Jesús está diciendo que el sufrimiento del hombre no es un castigo, sino un medio a través del cual Dios puede mostrar su poder y misericordia. En el contexto más amplio del Evangelio de Juan, esta historia enfatiza la identidad de Jesús como la luz del mundo, capaz de traer no solo sanación física, sino también iluminación espiritual. El acto de sanar al hombre ciego, que ocurre más adelante en el pasaje, es un símbolo de la misión de Jesús de abrir los ojos de las personas no solo físicamente, sino espiritualmente. La ceguera física del hombre se convierte en un paralelismo con la ceguera espiritual de aquellos que no pueden ver o comprender la verdad del mensaje de Jesús. Este relato también refleja la soberanía de Dios en la vida humana. Aunque el sufrimiento es una realidad del mundo caído, Dios puede usarlo para sus propósitos más elevados. A través de este milagro, Jesús muestra que incluso en las circunstancias más oscuras y difíciles, hay un propósito divino que puede llevar a una revelación más profunda de su amor y poder. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos capítulo 2, versículo 17. En este pasaje, Jesús está respondiendo a las críticas de los fariseos y maestros de la ley, quienes se escandalizan al verlo compartir la mesa con recaudadores de impuestos y pecadores, personas que eran despreciadas y marginadas por la sociedad religiosa judía. Estos líderes religiosos consideraban que la pureza y la observancia estricta de la ley eran fundamentales para agradar a Dios, y por lo tanto, no podían entender por qué un rabino como Jesús se asociaría con personas consideradas impuras o pecadoras. La respuesta de Jesús: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Utiliza una metáfora médica para ilustrar su misión. Así como un médico no está destinado a los que gozan de buena salud, sino a los enfermos. De la misma manera, Jesús no vino a rodearse de los que se consideraban justos, sino a buscar y sanar a aquellos que estaban espiritualmente enfermos, es decir, los pecadores. Jesús desafía la noción de justicia propia que los fariseos y otros líderes religiosos sostenían. Él sugiere que aquellos que se consideran sanos espiritualmente, es decir, los justos que no ven su necesidad de arrepentimiento, no pueden recibir la sanación que Él ofrece. Por el contrario, Jesús se enfoca en aquellos que son conscientes de su propia imperfección y necesidad de salvación. Este versículo subraya el mensaje inclusivo del Evangelio de Jesús. Mientras que la sociedad religiosa de su tiempo
tendía a excluir y condenar a los pecadores, Jesús se acercaba a ellos con compasión y ofrecía un camino hacia la redención. Esto también refleja la naturaleza de la gracia de Dios, que no se basa en los méritos humanos o la observancia de la ley, sino en el reconocimiento de la necesidad de perdón y transformación que solo Jesús puede proporcionar. Además, esta declaración de Jesús tiene implicaciones teológicas profundas. Muestra que el reino de Dios es un reino donde los valores humanos son subvertidos. Los que son considerados insignificantes o indignos en los estándares del mundo son precisamente aquellos a quienes Jesús vino a salvar. Esto resalta la misericordia y la gracia de Dios que están disponibles para todos, especialmente para aquellos que son conscientes de su propio quebrantamiento. Cuando oyó Jesús lo que habían dicho, les respondió: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan, capítulo 11, versículo 4. Este pasaje es parte del relato de la resurrección de Lázaro, un acontecimiento crucial en el ministerio de Jesús que revela tanto su divinidad como su propósito en la tierra. En este pasaje, Jesús recibe la noticia de que su amigo Lázaro está gravemente enfermo. En lugar de apresurarse a sanarlo, Jesús hace una declaración enigmática. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta afirmación de Jesús desafía las expectativas de quienes lo rodean. En lugar de ver la enfermedad de Lázaro como una tragedia que culminará en su muerte, Jesús revela que hay un propósito más profundo detrás de este sufrimiento. La enfermedad de Lázaro no es un accidente ni un castigo, sino una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste de manera poderosa y visible. Cuando Jesús dice que la enfermedad es para la gloria de Dios, está señalando que el resultado de esta situación será una revelación del poder divino y del plan redentor de Dios. La gloria de Dios se refiere a su presencia, poder y majestad, que se hace evidente a los seres humanos. En este caso, la gloria de Dios se manifestará a través del milagro que Jesús está por realizar, la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Además, Jesús menciona que este milagro servirá para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta declaración subraya el propósito central del ministerio de Jesús: revelar su identidad como el Hijo de Dios y demostrar su autoridad sobre la vida y la muerte. Al resucitar a Lázaro, Jesús no solo muestra compasión por su amigo y sus hermanas, Marta y María, sino que también ofrece una señal profética de su propio poder sobre la muerte, prefigurando su resurrección. Este milagro tiene implicaciones teológicas profundas. En primer lugar, muestra que el sufrimiento y la enfermedad, aunque dolorosos, pueden tener un propósito en el plan divino. No siempre comprendemos el porqué del sufrimiento en el momento en que lo vivimos, pero este pasaje nos invita a confiar en que Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para manifestar su gloria y cumplir su voluntad. En segundo lugar, la declaración de Jesús redefine la muerte misma. Aunque Lázaro muere físicamente, Jesús muestra que la muerte no tiene la última palabra cuando está presente el poder de Dios. La resurrección de Lázaro es un testimonio del poder de Jesús sobre la muerte y una afirmación de la esperanza cristiana en la vida eterna. Finalmente, este evento lleva a una glorificación tanto del Padre como del Hijo. Al realizar este milagro, Jesús no solo demuestra su divinidad, sino que también cumple su misión de revelar a Dios al mundo y de ofrecer la vida eterna a todos los que creen en Él. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo capítulo 4, versículo 23. Este versículo ofrece una descripción concisa pero profunda del ministerio de Jesús en Galilea, revelando la amplitud de su misión y el impacto que tuvo en las vidas de las personas. Este pasaje nos muestra a Jesús viajando por toda Galilea, una región diversa en términos de cultura y religión, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino. La mención de las sinagogas indica que Jesús participaba activamente en los espacios religiosos de la comunidad judía,
aprovechando estos lugares de reunión y enseñanza para comunicar su mensaje. El contenido de su enseñanza se centra en el Evangelio del Reino, un término clave que abarca las buenas nuevas del reino de Dios. Este Evangelio, o buenas nuevas, no era simplemente una serie de enseñanzas éticas, sino una proclamación de que el reino de Dios estaba cerca y se estaba manifestando en la persona de Jesús. Este reino no era un reino político o territorial, sino un reino espiritual que transformaba vidas desde adentro, marcando el inicio de una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad. El pasaje también enfatiza el poder de Jesús para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La sanación física es una parte integral del ministerio de Jesús y está intrínsecamente relacionada con su mensaje del reino. Estas sanaciones no solo alivian el sufrimiento físico, sino que también simbolizan la llegada del reino de Dios, donde no hay lugar para el dolor, la enfermedad o la muerte. Cada sanación realizada por Jesús es un anticipo de la plenitud del reino, un reino donde la voluntad de Dios se hace en la tierra como en el cielo. Además, la sanación de enfermedades y dolencias tiene un profundo significado social y espiritual. En la cultura judía del primer siglo, la enfermedad a menudo se asociaba con el pecado o la impureza ritual. Al sanar a los enfermos, Jesús no solo restaura su salud física, sino que también los reintegra en la comunidad y desafía las ideas prevalentes sobre el pecado y la enfermedad. Este versículo también muestra el carácter inclusivo del ministerio de Jesús. No se limita a un grupo selecto, sino que abarca a todos los que están dispuestos a escuchar y a recibir su mensaje y su sanación. Jesús no discrimina entre ricos y pobres, sanos y enfermos, justos e injustos. Su compasión y poder están disponibles para todos. La combinación de enseñanza, proclamación y sanación en el ministerio de Jesús refleja su misión integral. Él no solo vino a enseñar verdades espirituales o a realizar milagros aislados. Su ministerio es una manifestación completa del reino de Dios que toca todas las áreas de la vida humana, el alma, la mente y el cuerpo. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo capítulo 8, versículo 17. Este versículo es una cita directa de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Y forma parte de la descripción de Mateo sobre el ministerio de sanación de Jesús. Este pasaje es significativo porque vincula las acciones de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento, subrayando su identidad como el Mesías prometido y revelando el propósito más profundo de su misión. Cuando Mateo escribe que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, está haciendo referencia a la obra redentora de Jesús. Este versículo no solo describe las curaciones físicas que Jesús realizó durante su ministerio terrenal, sino que también apunta a un significado espiritual más profundo relacionado con la expiación y el sufrimiento vicario de Jesús. En el contexto de Isaías, el pasaje original habla del siervo sufriente, una figura profética que cargaría con los pecados y las dolencias del pueblo para traerles sanidad y restauración. Al citar este versículo, Mateo está identificando a Jesús con ese siervo sufriente, sugiriendo que las curaciones físicas de Jesús son un signo tangible de su misión más amplia de redención y sanación espiritual. La frase, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, implica una profunda identificación de Jesús con el sufrimiento humano. Jesús no solo cura a distancia o desde una posición de autoridad. Él literalmente carga con las enfermedades y dolores de la humanidad, asumiendo sobre sí mismo el peso del sufrimiento que afecta a la humanidad debido al pecado y la condición caída del mundo. Este acto de cargar con las dolencias de otros es una manifestación de la compasión de Jesús y su solidaridad con los quebrantados y afligidos. Además, este versículo subraya el carácter sacrificial de la obra de Jesús. No solo alivia el sufrimiento, sino que lo toma sobre sí mismo. Este acto prefigura su sacrificio en la cruz, donde Jesús no solo llevaría las enfermedades físicas, sino también el pecado y la muerte, ofreciendo así una sanación integral que abarca tanto el cuerpo como el alma. En este sentido, el pasaje nos invita a ver las sanaciones de Jesús, no solo como milagros aislados,
sino como parte de su misión redentora más amplia. Cada sanación que realiza es un anticipo de la restauración completa que ofrece a través de su muerte y resurrección. La redención que Jesús trae no se limita al alivio físico. Es una salvación completa que abarca la liberación del pecado, la curación de las relaciones rotas con Dios y con los demás, y la promesa de una vida nueva y eterna. Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose delante de él, declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Lucas, capítulo 8, versículos 46 al 47. Este relato narra un evento notable en el ministerio de Jesús, donde se encuentra con una mujer que había sufrido de flujo de sangre durante 12 años. Este pasaje revela tanto el poder de Jesús como la profundidad de la fe de la mujer, además de abordar temas de sanación, fe y vulnerabilidad. La mujer en este relato es anónima, pero su situación es desesperada. Según la ley judía, su condición la hacía ritualmente impura, lo que significaba que estaba excluida de muchas actividades religiosas y sociales. Esta exclusión no solo afectaba su vida espiritual, sino también su vida diaria, ya que cualquier persona que la tocara también se consideraba impura. A lo largo de los años, había agotado todos sus recursos en médicos, sin encontrar cura, lo que profundizaba aún más su aislamiento y desesperación. En este contexto, la mujer escucha sobre Jesús y con una mezcla de fe y desesperación, decide acercarse a él en medio de una multitud, con la creencia de que tocar su manto sería suficiente para sanarse. Este acto de tocar a Jesús es significativo en varios niveles. Primero, demuestra una fe audaz. La mujer cree en el poder sanador de Jesús, incluso sin necesidad de una palabra o acción directa de su parte. Segundo, es un acto de valentía, ya que tocar a alguien siendo impura habría sido socialmente inaceptable, especialmente en medio de una multitud. Cuando la mujer toca el manto de Jesús, ella es instantáneamente sanada. Sin embargo, lo que sigue es aún más revelador. Jesús, consciente de que ha salido poder de él, detiene su camino y pregunta: ¿Quién me ha tocado? Esta pregunta no es porque Jesús no sepa quién lo hizo. Más bien, es una invitación a la mujer a dar un paso adelante y ser reconocida. La reacción de la mujer es de temor y temblor. Ella se da cuenta de que no puede permanecer en el anonimato y, postrándose ante Jesús, confiesa lo que ha hecho y cómo fue sanada. Este momento es crucial porque, al hacerlo, ella no solo reconoce públicamente su sanación, sino que también testifica sobre el poder de Jesús ante toda la multitud. El encuentro de Jesús con esta mujer no es simplemente un acto de sanación física, sino una restauración integral de su dignidad y lugar en la comunidad. Al darle la oportunidad de hablar, Jesús la restaura públicamente, quitando cualquier vergüenza asociada con su condición anterior. Además, al llamarla hija, como se menciona en el versículo siguiente, Jesús la reconoce como miembro de la familia de Dios, lo que va más allá de la sanación física. Este relato también resalta el carácter personal y accesible de Jesús. Aunque estaba rodeado por una multitud y en camino a realizar otro milagro, se detiene para atender a esta mujer. Esto muestra que, para Jesús, cada persona y cada acto de fe son importantes. Él no solo ve a la multitud, sino también al individuo, y responde a la fe personal con compasión y poder. Entonces, uno de los leprosos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Lucas capítulo 17, versículo 15. Este relato es parte de la narrativa que describe la sanación de 10 leprosos por parte de Jesús. Este pasaje no solo destaca el poder sanador de Jesús, sino que también subraya la importancia de la gratitud y la fe. En la historia, Jesús entra en una aldea donde es recibido por 10 hombres que sufrían de lepra. La lepra, en el contexto bíblico, era una enfermedad no solo físicamente devastadora, sino también socialmente marginadora. Los leprosos vivían en aislamiento, apartados de la comunidad debido a la creencia de que eran impuros. Cuando los 10 leprosos ven a Jesús, se mantienen a distancia, como era requerido por la ley,
y claman a él diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús responde a su clamor con una simple instrucción: que vayan y se muestren a los sacerdotes. En el contexto de la ley judía, era necesario que un sacerdote certificara la curación de un leproso para que pudiera ser reintegrado en la comunidad. A medida que los leprosos obedecen y se dirigen hacia los sacerdotes, son sanados en el camino. Lo que sigue es significativo. Uno de los 10 leprosos, al darse cuenta de que había sido sanado, regresa a Jesús, glorificando a Dios en alta voz. Este acto de regresar no es solo un gesto de cortesía, sino un profundo reconocimiento de la fuente de su sanación. A diferencia de los otros 9, que continúan su camino, este hombre reconoce que su sanación es un acto de la gracia divina manifestada a través de Jesús, y siente la necesidad de expresar su gratitud. El hecho de que este hombre regresara glorificando a Dios a gran voz, indica un reconocimiento público y entusiasta de la obra de Dios en su vida. No solo está agradecido, sino que también proclama abiertamente la gloria de Dios, señalando a los demás que el milagro que ha experimentado no es simplemente una coincidencia o una curación natural, sino una intervención divina.